Y vamos a ir al encuentro de información internacional, pero que está relacionada con el estado de salud del Papa Francisco, que se encuentra internado desde el día viernes pasado. En la jornada, el Vaticano publicó una actualización sobre la salud del Papa Francisco, informando que el pontífice tiene neumonía bilateral. En un comunicado, el Vaticano dijo que el estado clínico del Papa Francisco, de 88 años, se considera complejo, pero que se mantiene de buen humor. Reiteramos, está desde el viernes pasado internado por esta situación de una neumonía bilateral. Y queremos saber acerca de cuál es esa situación, qué significa tener este tipo de diagnóstico. Es así que estamos en comunicación ya con el doctor José Manuel Viudes, quien es neumonólogo y gerontólogo. Doctor Viudes, Marco Mesina, el Yayosa, lo saludamos de Noticiero 9, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy Bien, bien. todo bien. El Papa Francisco en una situación muy delicada por una neumonía bilateral, pero sabemos también que el Papa Francisco a los 21 años tuvo una gran operación, y desconozco si es que él tiene reducido en el tamaño y en funciones uno de sus pulmones. Sí, justamente él tuvo una tuberculosis. En esa época dentro de los tratamientos estaba la resección del segmento del pulmón que estaba muy afectado. Así que le hicieron una pequeña resección pulmonar y, como usted bien decía, le saca capacidad respiratoria porque reduce áreas del pulmón que participan en la ventilación y la formación de oxígeno, y aparte deja cicatrices que creemos nosotros que es en esas cicatrices donde se conglomera el moco, el catarro, las secreciones, y por eso él tiene tantas infecciones respiratorias, digamos. Ujú. Doctor, cuando hablamos de neumonía bilateral, ¿de qué exactamente estamos hablando y cómo afecta a una persona con la edad justamente como el Papa Francisco? La neumonía es básicamente cuando una infección respiratoria, generalmente viral, que fue el caso de él, una gripe, un sincicial respiratorio, incluso un COVID, no son resueltas por el sistema inmunológico, por edad. Él tiene más de 85 años, o por patología respiratoria previa, o porque creo que estaba tomando corticoides. Por estas tres causas no tienen las defensas normales, así que al no resolver el cuadro el respiratorio, el sistema inmunológico, los virus producen una inflamación. Esa inflamación produce que las bacterias que él ya tiene en su pulmón se reproduzcan, y el conglomerado de bacterias produce esta secreción purulenta que en la radiografía da como una imagen de pulmones sucios en ambos pulmones, y eso es lo que nosotros llamamos neumonía, cuando la infección es tan importante que, digamos, de alguna manera ocupa muchos espacios pulmonares, en este caso la base de ambos pulmones. Eso disminuye la oxigenación, produce mucho catarro, fiebre, que es lo que él tiene, y hay que internarlos, ponerle oxígeno, ponerle antibióticos y esperar las próximas 48 horas a ver cómo soporta él esta tremenda agresión, ¿no? Ajá. Doctor, en los últimos tiempos se lo ve al Papa Francisco como que hubiera engordado mucho. O, pregunto, en el tratamiento que lleva adelante, él le dan también corticoides, puede ser, porque es mucho como aumentó el volumen de su cuerpo. Sí, sí, yo tengo la suerte de conocer al kinesiólogo que trabaja con el Papa, y según me ha dicho, estuvieron usando corticoides por estos cuadros de sobreinfecciones respiratorias reiteradas. O sea, el pulmón de un paciente que tiene cicatrices, que nosotros llamamos bronquiectasias, que son como pequeños baches dentro de la calle donde se conglomera el agua cuando llueve y no drena. Ujú. Eso en el pulmón son como pequeños agujeritos donde se junta el moco y se sobreinfecta. Esos pacientes tienen infecciones respiratorias con repetición y mucha inflamación pulmonar, y uno de los tratamientos que se puede usar es el uso de corticoides. Probablemente le estuve usando corticoides por eso, y probablemente esa sea la causa de que haya tenido un aumento de peso importante. Y lo que más me preocupa a mí, que no solo produce eso el corticoide, sino que produce debilidad muscular y disminuye las defensas celulares, básicamente disminuyen las células que van a defenderlo de estas infecciones. Así que yo creo que por todo eso es un cuadro grave, aunque la gravedad se mide por examen físico y tendríamos que estar ahí para saberlo. Por lo que presumo, por lo que escuché y he leído, no parece estar en un estado grave, pero puede ser grave por todo esto que le decía, ¿no? Ujú. Claro, y doctor, ¿se sabe en qué etapa de la neumonía bilateral se está atravesando el Papa?
Está en las primeras etapas y la buena noticia es que cuando ellos comunicaron desde el hospital que habían encontrado una flora polimicrobiana en los resultados de la muestra de los esputos, que es el estudio del catarro, ellos ya comenzaron con el tratamiento y al saber que es polimicrobiana significa que ya saben qué bacterias tiene y a qué antibióticos son sensibles esas bacterias y presumimos nosotros que desde hace 48 horas que está con antibióticos. Así que lo que yo creo que ellos han encontrado es, en retrospectiva, la imagen que da la neumonía, pero la radiografía siempre tiene un retraso de 2 días, o sea que yo creo que ya está con tratamiento y probablemente, como le digo, en 48 horas, si los antibióticos son asertivos y él tiene una buena recuperación, yo creo que para el viernes estaríamos hablando de otra condición mejor, si Dios quiere. Claro, porque el Papa ingresó por justamente esta infección que usted dice polimicrobiana y después se desata su situación de neumonía mientras estaba Claro, internado. claro. Nosotros lo que hacemos en neumología sabemos que cuando ellos dijeron que tenía una flora polimicrobiana, significa para nosotros que ya es una neumonía y lo que pasa es que para confirmar necesitamos una imagen y seguramente hoy se obtuvo la imagen confirmatoria, Ujú. pero para mí desde el día 1 que dijeron que tenía flora polimicrobiana, para nosotros los neumonólogos significa que ya está con neumonía y que amerita tratamiento antibiótico, oxígeno, reposo Ujú. y sin lugar a dudas debe estar con eso y yo creo que va a andar muy bien. Lo que Ujú. más me preocupa a mí de él no es el pulmón, sino la pérdida de movilidad que ha tenido en ese tiempo, se lo ve muy, muy postrado. Sí. Y eso está bien demostrado ahora en gerontología, sobre todo, que es mi segunda especialidad, que los adultos mayores que no hacen ejercicio y no tienen masa muscular les cuesta mucho más salir de la internación y les cuesta mucho más recuperarse. Así que eso sí es algo que me preocupa a mí. Una neumonía de estas naturaleza, más los antecedentes del Papa. Él dijo usted que estaba permanentemente con cámara, con máscara de Sí, oxígeno. eso iba a preguntar si está en RML o no. No, no, ARM significa que le pusieron un respirador que va a respirar por él, eso no sucede. Ajá. Está con oxígeno, a bajo flujo, con kinesiología respiratoria para ayudarlo a sacar las secreciones. Sé que hoy tuvo fiebre, pero no más de 38 grados, y que la opinión de los médicos que lo atienden, según me contó este conocido, kinesiólogo, son optimistas, pero bueno, tratándose de un adulto mayor de 85 años, con todo esto que hablamos de factores de riesgo importantes que tiene, es prudente esperar 48 horas para poder saber cómo le va a ir. Doctor, ¿son cada vez más comunes las neumonías bilaterales o no? Son cada vez más comunes las neumonías por el cambio climático y por la cantidad de virosis. Imagínense que hace cosa de el 2019 solamente teníamos 2 vacunas, una para la neumonía y una para la gripe. Ahora tenemos gripe, neumonía, 2 vacunas para la neumonía, sincicial respiratorio y COVID. O sea que tenemos un montón de emergentes respiratorios cada vez más frecuentes y estamos viendo muchas más neumonías que antes por esto, ¿no? Por más virosis, tal vez porque nos cuidamos menos y deberíamos todos los inviernos consultar al médico clínico o al neumonólogo para ver qué vacunas ponernos y sobre todo usar barbijos. Yo creo que debería ser algo normal en los pacientes inmunosuprimidos o adultos mayores para prevenir contagio, ¿no? Ajá, y las neumonías afectan más a los adultos mayores y ahí es más delicada la situación. Es la segunda causa de mortalidad en el adulto mayor, la neumonía. Por eso debemos ser obsesivos. Nosotros antes del COVID, yo tenía grabado un video que le pasaba a los hijos de mis pacientes de cómo les enseñaba a usar el barbijo para cuando ellos van a lugares cerrados como bancos, hospitales o lugares donde haya mucho conglomerado de personas. En invierno, digo, y otoño deberían usar barbijo para prevenir las infecciones respiratorias. Siempre comienza la ficha que cae primero es la de la virosis, que esa es la que se contagia de persona a persona. La que viene después, la ficha de dominó que cae después, que es en el caso del Papa la neumonía, son bacterias que los pacientes tienen dentro suyo, pero están en un equilibrio con su inmunidad y aprovechan el desequilibrio que produce la infección respiratoria, que sí es la que se contagia por vía aérea, Claro. para secundariamente producir la neumonía.